Bienvenidos a todos a nuestro canal de YouTube del Ministerio Gracia y Verdad de Dios. En esta ocasión vamos a compartir una preciosa canción de parte de nuestra hermana Patricia Andrés que se llama En tu nombre Cristo. Y a continuación vamos a escuchar una palabra poderosa de parte de nuestro hermano Eliezer Castro, la cual espero bendiga tu vida tanto como bendijo la mía. ¿Sabes qué? En la descripción de YouTube abajo vas a encontrar nuestro link a las reuniones de Zoom. Esperamos que seas parte de nuestra iglesia. Te alentamos e invitamos a que puedas formar parte de este ejército de Dios que va hacia las naciones. Vamos a declarar, iglesia, que Dios lucha por nosotros. Sea cual sea la situación, declaramos hoy libertad y sanidad en el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Lucha por nosotros, a nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos
tiempo especial y oremos que sea un tiempo en que Dios nos hable. Lo fundamental en este tiempo es que Dios nos habla a través de su palabra. El acento me vende un poquito, ¿no? Mi nombre es Eliezer Castro. Hace 30 años que estoy en la Argentina. Vengo de Colombia, casado con una argentina, 2 hijos argentinos, así es de que soy argentino de corazón. Y es un gusto estar con ustedes. A ver, acompáñenme a la palabra de Dios. Vamos a hablar lo que Dios tiene para nosotros, que es lo principal. Mateo capítulo 8. Mateo capítulo 8. Busquen en su Biblia, Mateo capítulo 8. Versículo 23. Mateo capítulo 8, versículo 23. Dice la Escritura. Y entrando en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaban diciendo, ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y el mar le obedecen. Pero miren lo que dice el versículo 18 del mismo capítulo 8, versículo 18. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y ahí ya vemos el contexto cuando suben a la barca y le siguieron. Dice, viéndole Jesús, mandó pasar. Y el versículo 18 comienza con el Señor rodeado de mucha gente. Se ve que estaba cansado porque vemos al Señor en este pasaje en su humanidad y en su divinidad. Los discípulos estaban cansados, el ministerio los tenía agotados, necesitaban descansar y necesitaban estar a solas. Y en un momento dice que Él les mandó. Inmediatamente fue obedecido porque empezaron la travesía al otro lado. Y es interesante ese versículo 18 de que el Dios soberano tiene derecho a mandar. ¿Qué contraste? ¿Cómo se ha reducido a Jesús en muchos lugares? Como si nos tuviera muchas veces que rogar. Hagan esto y hagan lo otro. No, es el Señor, es el soberano y tiene la autoridad para mandar. Y en este tiempo, aunque muchos dicen que esto escapa a las manos de quien lo quiera dirigir, no es así. Este mundo está en las manos de Dios. Y hay cosas que Él permite o que Él manda porque es el dueño de todo. Y en un momento Dios los manda a pasar al otro lado. Ahora, es interesante que les dice, pasen al otro lado. Vamos en la barca. Y Él dormía. No les dijo lo que iba a suceder en la travesía. No les dijo. ¿Por qué? Porque el Señor nos conoce, conocía a sus discípulos. Ustedes imagínense si el Señor les hubiera dicho a aquellos hombres, vamos a pasar al otro lado en la barca y va a ser una travesía muy tranquila. Yo creo que estos hombres hubieran respondido, por supuesto que es tranquila, el mar está en paz. Si el Señor les hubiera dicho va a haber tempestad, yo me imagino principalmente a Pedro, aquel impulsivo hombre, le hubiera dicho, Señor, no se preocupe que si hay tempestad, nosotros somos hombres experimentados en el mar, estamos acostumbrados a estas tormentas, vamos a pasar al otro lado. Pero en la Escritura vemos que Él no les dijo lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que necesitamos. Antes de llegar a la orilla iban a suceder cosas, pero Él sabe lo que necesitamos. Y queridos hermanos,
hasta que no lleguemos a nuestra casa eterna, no sabemos lo que vamos a vivir, porque Él nos conoce. Si a mí me hubiera dicho que iba a haber tempestad, no me subo a esa barca. No me gusta la tormenta. No me gusta. Y si a mí me hubiera dicho, ni me subo. Pero Él no nos lo dice porque sabe lo que necesitamos. Y yo quisiera que en esta noche oráramos a Dios el porqué de lo que vivieron estos hombres y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Vamos a orar, Señor y Dios Santo, gracias por tu bendita palabra. Háblanos, bendito Dios. Conoce nuestra necesidad. Lo rogamos, bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el versículo 24 dice, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vemos la humanidad de Cristo. Él dormía, estaba cansado, agitado, necesitaban descansar. Pero dice que la travesía se vio afectada por una gran conmoción. Estos hombres eran experimentados en el mar, eran profesionales, por así decirlo. El mar de Galilea es un mar de aproximadamente 20 kilómetros por 11. Es un mar que los estudiosos en la geografía dicen que más o menos son 211 metros bajo el nivel del mar, por lo cual hay una gran depresión en aquel mar. Por eso se forman esas tormentas. Pero ¿saben qué me impactó de este pasaje? La palabra tormenta. Dice que se levantó en el mar una tempestad. Esa palabra tempestad es una palabra de donde se deriva la palabra sismo, terremoto, lo cual da la idea que es algo que viene sin que nadie lo espere. Es algo que viene de un momento a otro. Nosotros los que vivimos en lugares donde hay terremotos o donde hay temblores lo sabemos. Un terremoto no avisa, llega en un momento inesperado. De pronto se empieza a mover todo y viene el desastre. Ahora, nadie sabía en qué momento iba a llegar. Aquellos hombres no sabían que iba a llegar una tormenta, pero la escritura dice que él dormía. La situación era difícil. Ni el ruido del viento, ni el furor de las aguas, ni el balanceo de aquella barca, ni las aguas que inundaban, lo despertó. Solamente el grito de aquella desesperación. ¿Por qué no lo despertó? Porque vemos a el Dios perfecto, Dios hombre, que dependía y confiaba absolutamente en la voluntad del Padre que lo iba a llevar al otro lado. Él tenía plena confianza. Pero hermanos, esa palabrita tempestad me llevó a pensar en algo. Es la palabra sismo o terremoto, algo inesperado, alguien que nadie espera. Y yo les quiero preguntar en esta noche, mis queridos hermanos, ¿ustedes esperaban el 2020 así? ¿Alguien se imaginó en alguna etapa de su vida que el 2020 iba a suceder lo que está sucediendo? Alguien pensó que iba a haber una pandemia a nivel mundial y se puso de moda la palabra cuarentena, que ya llevamos casi 6 meses y no sé qué palabra emplear para descifrar todo esto. Nadie lo esperaba. ¿Quién iba a esperar la palabra pandemia? ¿Quién iba a esperar el barbijo, el distanciamiento social, la enfermedad, el miedo, el temor? Ninguno lo esperaba. Llegó de un momento a otro como algo. ¿Quién iba a esperar que la economía se iba a ver afectada de esta manera? El trabajo. Nadie lo esperaba. Ahora, ¿por qué? Yo cuando veo este pasaje, que hubo una tempestad inesperada, pienso el porqué de aquellas tempestades. ¿Saben por qué? Porque nuestra fe necesita ser probada. Nuestra fe necesita ser probada. La fe de aquellos hombres necesitaba ser probada. Ahora escuchen, no necesitaba ser probada para que Dios supiera lo que había en aquellos hombres en su corazón, porque Dios lo sabe. Dios es perfecto, Él es soberano y sabio. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. La fe necesita ser probada para que nosotros veamos si es una fe genuina o no.
para que veamos lo que hay en nuestro corazón, para que cambiemos. Y en la Escritura hay por lo menos 3 razones por las cuales la fe es probada. La primera está en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Yo lo voy a leer. Santiago 1, 2 al 4 dice la Escritura: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. La fe necesita ser probada para perfeccionar nuestra fe, para que maduremos, para que crezcamos, para que nuestra paciencia descanse en las manos de Dios. Pero no solamente perfeccionar nuestra fe, sino purificar nuestra fe. Primera de Pedro 1, 6 al 7, los que están anotando. No se puede afirmar el valor de algo si no se somete a una prueba genuina. Yo no sé cuál es el valor si no lo someto a una prueba. Primera de Pedro 1, 6 y 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nuestra fe necesita ser purificada. Sabemos que el oro, cuando se busca, viene con algunos metales más y se tiene que colocar a una temperatura muy alta para purificarlo y que el oro quede puro, para que lo veamos como lo vemos en las joyerías. Lo mismo tiene que hacer Dios con nosotros. Para purificar nuestra fe, tiene que meternos en diversas pruebas para sacar todo lo que nos sirve, toda esa escoria. Nos perfecciona, nos purifica, pero también nos protege del pecado. ¿Por qué nos protege del pecado? El apóstol Pablo lo expresa mejor en 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, cuando él mismo dice: para que no me enalteza desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual ha rogado 3 veces, y el Señor le respondió: Pablo, bástate mi gracia. Algunos piensan que era una enfermedad. Y el apóstol Pablo había rogado al Señor, pero le dice: Pablo querido, bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Lo hubiera podido sanar el Señor? Por supuesto. Pero no lo quiso hacer, porque quería llevar a un Pablo totalmente dependiente de él. Y hermanos, en medio de las tormentas, aquellos hombres tenían que aprender que iban a ser perfeccionados, que iban a ser purificados, pero que tenían que depender totalmente del único que les podía ayudar. Y eso hace Dios en estos momentos. Nos lleva a ese rincón donde no podemos hacer absolutamente nada, ni nuestras fuerzas, aún ni la economía nos puede sostener cuando tenemos ese temor, ese miedo. Nos lleva a ese rincón para que nos arrodillemos y dependamos de Él. Ahora, esas son las 3 razones de por qué los hijos de Dios pasamos tormentas. Pero ¿cómo respondieron? Miren lo que dice el versículo 25. Vinieron sus discípulos y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Qué increíble, ¿no? No lo despertó el rugido del viento. No lo despertó el agua que inundaba la barca. No lo despertó el balanceo, que no me imagino cómo habrá sido. Lo único que lo despertó fue el miedo de aquellos hombres que gritaron: Señor, sálvanos que perecemos. Este mismo pasaje está en el Evangelio de Lucas, y en Lucas dice: Maestro, maestro, que perecemos. Y el Evangelio de Marcos dice: ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Por qué vemos diferentes opiniones de estos hombres? Porque, como sabemos, somos diferentes. Me imagino unos discípulos gritando una cosa y los otros otra.
Señor, sálvanos que perecemos. Señor, no tienes cuidado. Cada uno reaccionaba de diferente forma. Por eso los evangelios presentan cómo respondían aquellos hombres. Ahora, Dios sabía lo que necesitaba cada uno. Dios sabía lo que necesitaba Pedro. Dios sabía lo que necesitaba Juan. Dios sabía lo que necesitaba Andrés. Porque Dios trabaja en cada uno individualmente. Por eso respondieron diferente. Ahora, yo no creo que tuvieron tiempo para juzgarse los unos a los otros. Mira cómo respondió aquel, o mira con aquel que débil que fue, o mira aquel que fe que tuvo. No, porque estaban en medio de un momento difícil. Yo pienso que en este tiempo el Señor no nos permite juzgar. Mira tal hermano, mira tal otro, sino nos permite que en este tiempo nos examinemos a nosotros mismos. ¿Cómo respondemos? La tempestad había hecho inútiles todos los esfuerzos humanos de aquellos hombres. El profesionalismo de marineros experimentados había quedado a un lado. Los llevó a un rincón donde solamente tenían que buscar la solución en él. A veces hay momentos en nuestras vidas que es la única manera en la cual el Señor nos lleva a ese rincón donde nos sentimos muchas veces solos. ¿No te has sentido solo? Como que el Señor no escucha, como que no pasa nada. En la historia de la palabra de Dios, en la palabra de Dios y en la historia de la humanidad, los hombres se han sentido solos muchas veces. Ahí, en el libro de los Salmos, Salmo 10:1, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Salmos 44, 23 y 26 dice el salmista, despierta porque duermes, Señor. Despierta, no te alejes para siempre. No escondas tu rostro en nuestra aflicción. Nuestra alma está agobiada hasta el polvo. Respóndenos para ayudarnos. Redímenos por causa de tu misericordia. Hombres de Dios en todas las épocas han vivido lo mismo. David lo vivió, los discípulos lo vivieron. Señor, sálvanos que perecemos. Estos hombres tenían razón para estar miedosos. El mar, el viento, la barca. Era razonable que estuvieran miedosos. Pero acá vamos a ver los enemigos. Respondieron, dice la Escritura, y el Señor les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Por qué teméis? Ahora, no era ilícito tener miedo. Es una emoción que nos puede ayudar a prevenirnos de un peligro o que nos puede ayudar en X o Y momento. No es ilícito eso. Lo que es ilícito es que ese miedo tome el control de nuestras vidas, como lo tomó en la vida de aquellos discípulos. No podían permitir que el miedo los controlara. Por ese miedo estaban perdiendo el control y la situación se les iba de las manos. La situación los estaba dominando por el miedo, a pesar de que el Hijo de Dios iba con ellos en la barca. El problema en la tormenta fue que ese miedo se convirtió en incredulidad. Dudaron de lo que Dios les había dicho. Van a pasar al otro lado. Dudaron de su palabra. Dudaron de su amor. Ella les había dicho, pasen al otro lado. Miren lo que hace el miedo. Empieza con el temor. Va a las dudas, la preocupación. Termina con incredulidad. Y después se convierte en queja y murmuración. Ese es el proceso del miedo. Recuerden, no es ilícito tener miedo porque puede ser una emoción que nos ayuda en determinado momento para prevenirnos, pero no podemos permitir que ese miedo controle nuestras vidas, porque se va convirtiendo en miedo que termina en incredulidad, en queja y en murmuración. ¿Dónde lo veo? En la palabra de Dios. Recuerden Números capítulo 13.
Dice la escritura que Dios le pidió a Moisés que enviara un varón de cada tribu a ver la tierra prometida, a que la reconozcan. Moisés los envía, observen cómo va a ser el pueblo, qué ciudades son, cuál es la tierra. Regresan con el informe. La tierra es buena, pero escuchen lo que dijeron 10 espías. Mas el pueblo que habita es fuerte, ciudades grandes y fortificadas. No podremos subir. Es más fuerte. Somos como sus moradores tragan. Ante ellos éramos como langostas. Ya Dios les había dicho que iban a tomar esa tierra prometida. Permitieron que ese miedo los controlara. Se convirtió en incredulidad, en queja y en murmuración. Y el Señor les dice en Números 13, ¿hasta cuándo me han de irritar? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho delante de ellos. Todas las señales. Los había sacado de Egipto. Los había llevado por el desierto. Los había protegido. Los había alimentado. Los había cuidado. Y llegaban al momento más importante y el miedo los controló. Solo Josué y Caleb dicen que vieron el milagro de Dios, y dice en Números 13 lo que dijo Caleb y Josué: si Jehová se agradare, nos la entregará. No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros lo comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis, no los temáis. Qué diferente. Y el Señor les dice en Mateo capítulo 8, versículo 23, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Les había mandado que fueran al otro lado. Habían sido testigos de todas las curaciones asombrosas. Habían sido testigos aún de ese milagro a la distancia del siervo del centurión. Ellos habían sido testigos de todo. Tenían que confiar en él. Si hubieran tenido un poquito de fe, hubieran visto al otro lado de aquel mar. Si hubieran tenido un poquito de fe, hubieran permanecido firmes en aquella barca. Tenían a Cristo en la barca, sabían de su poder, sabían de sus promesas. Hermanos queridos, esto no gira. Este mundo no gira sin control. Está en las soberanas manos del Dios que en Génesis de la nada hizo todo. Está en las manos de Dios que guió a este pueblo. Está en las manos de Dios que resucitó de los muertos. Está en las manos de un Dios milagroso, santo, majestuoso, poderoso, que guía y gobierna todo de acuerdo a su propósito. Dice que la escritura en el versículo 26, él les dijo: ¿por qué teméis? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo una grande bonanza. Reprendió al viento y al mar. Aquel que en la creación dijo: se ha hecho, y fue. Aquel que hizo todo lo que no existe. Aquel que trajo del desorden orden. ¿Qué más sencillo que tranquilizar el mar y el viento? Si hizo de la nada todo, ¿qué es el viento y el mar para el soberano Dios? Dice la escritura que los hombres se maravillaron en gran manera. Allí la palabra es admiración, asombro, intenso, contemplaron intensamente. Estaban ante la presencia de Dios que se había hecho cercano a los hombres, en su humanidad semejante a nosotros. Poco a poco, aquellos discípulos entendieron aquella profecía de Isaías que decía del Mesías: Emmanuel, Dios con nosotros. Y ya terminando, ¿cómo crecer en la fe en tiempos tan difíciles? ¿Cómo crecer en la fe? Y lo primero que aquellos hombres tuvieron que aprender es que tenían fe en Dios. ¿Por qué fe en Dios? El Señor ya les había hablado de que aquellos religiosos que habitaban en ese momento en Jerusalén
tenían la fe en el objeto equivocado. Tenían fe en el templo, fe en su sistema religioso, fe en sus sacrificios, pero no tenían fe en Dios. La escondían en su religiosidad. Tiempo difícil. Cuidado. Cuando nos dicen tenés que tener fe en la fe, está mal, porque la fe no tiene ninguna solución sola. O aquellos que dicen tenés que tener fe como un pensamiento positivo. Es bueno tener un pensamiento positivo, pero cuando vienen las tempestades, ¿sabe dónde va el pensamiento positivo? Se va para cualquier lado. El objeto correcto es fe en el autor y consumador de la fe. Fe en Cristo. Hay otros que tienen fe en instituciones, en organizaciones o fe en personas, pero esto falla. El único objeto de la fe perfecto es Cristo. Por eso cuando Pedro estaba en otro momento que lo mandó caminar sobre el agua, sacó los ojos del Señor y se hundió. ¿Por qué? Porque sacó su mirada del único que lo podía sostener. Y hermanos queridos, en tiempo de dificultades, el único que nos puede ayudar es la fe en Cristo. Ahora, no solamente la fe en Cristo, porque tenemos que descansar en su poder, en su sabiduría, en su amor. Hermanos queridos, Él sabe lo que necesitamos cada uno. Sabe que es lo mejor para nosotros. Él nos ama. Sabe que en medio de esta tempestad va a sacarnos, va a perfeccionar, nos va a purificar, nos va a llevar a ser más dependientes de Él. Y les voy a decir una cosa que es dolorosa, pero es una realidad. Yo pienso que en este tiempo Dios también está purificando su iglesia. ¿Por qué? Porque aquel que no es un creyente genuino, que no creyó en Cristo como su Salvador en un momento de su vida, no va a ser posible que se sostenga. Su fe es algo vacío. Ahora, la fe sin la Biblia es una fe vacía. Fe en el objeto correcto, pero fe en la Biblia, en su palabra. Él les dijo, van a pasar al otro lado. La fe necesita el contenido de la revelación de Dios y es su palabra bendita. Recuerden, la fe sin la Biblia es una fe vacía, porque es la revelación de Dios. Cuando yo confío en una persona, confío en lo que me dice y que en su buena voluntad lo va a cumplir, aunque a veces no lo puede cumplir porque somos humanos. Pero Dios es perfecto y lo que dice en su palabra lo va a cumplir porque lo promete, porque Él es Dios, porque Él es majestuoso. Y en este tiempo, esos versículos que hemos leído tantas veces, de Romanos capítulo 8, versículo 28 al 38, como nunca antes se hacen una realidad. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos condenará? Ni la muerte, ni la enfermedad, ni principados, ni los potestades nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Esos versículos se hacen palpables en este tiempo. Por eso tenemos que tomar el escudo de la fe ante esos dardos de Satanás que susurran a tu oído en este tiempo, con esas suposiciones, con esas preocupaciones, con el miedo, con las dudas que se pueden convertir en incredulidad, que nunca olviden, se convierte en murmuración y queja, y queja. Y por último, fe en Cristo, en el objeto de la fe en su palabra, pero fe en la comunión con Él. Y siempre me pregunto, qué increíble la enseñanza del maestro. Dice la escritura que él dormía en la barca. ¿Por qué dormía? Porque estaba en plena comunión con el Padre. Y yo siempre veo en la escritura un Cristo que dice la palabra de Dios que se levantaba de madrugada a orar,
que cuando eligió a aquellos 12 hombres, dice que pasó toda la noche orando para elegirlos. Toda la noche orando. Yo tengo que tomar una decisión y oro 5 minutos y digo, ya está listo. Y el mismo Dios, toda la noche orando para que aprendamos la dependencia en el Padre, se retiraba de madrugada a orar. Fe en Cristo, fe en la palabra y fe en la oración. Y sin duda que todo lo que ocurriría en la vida de aquellos hombres era para cumplir un propósito y que Dios sea glorificado. Y en la Escritura el propósito eterno de Dios es que mientras estemos en esta tierra, Él quiere hacernos semejantes a su Hijo. Dios está en la barca. El diablo te puede susurrar, está durmiendo, pero Él no duerme. Es un tiempo para glorificar a Dios. Y hermano querido, en este tiempo recuérdale a tu corazón, susúrrale a tu corazón, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios para vos? ¿Es ese Dios salvador? ¿Es ese Dios que fue a la cruz para pagar por el pecado del hombre? ¿Es ese Dios soberano que nos ha guiado? ¿Es ese Dios que aún cuando yo leo Esdras, Nehemías, habían reyes perversos, y Dios dirigía el corazón de estos reyes perversos para cumplir sus propósitos? Es el mismo Dios que tenemos. Estos hombres estaban siendo preparados para un propósito único. Yo veo estos hombres en la barca y veo hombres que el Señor les dijo, ¿por qué dudáis, hombres de poca fe? Y yo me imagino a Juan y su hermano, que se les conoce como los hijos del trueno por su carácter impulsivo y aguerrido. Pero en el Evangelio de Juan, ese hijo del trueno lo vemos convertido en el discípulo del amor. Fue transformado a la imagen de Cristo. Iba siendo preparado para glorificar a Dios. Ese Pedro impulsivo, acelerado, que lo negó 3 veces. En Hechos capítulo 2 se levanta y predica ese sermón increíble en el pórtico allí y habla a aquellos judíos y les dice, ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ese Pedro en Hechos capítulo 4 fue a la cárcel por causa del evangelio. Ese Pedro, la iglesia primitiva secular dice que murió crucificado boca abajo porque no quería morir como el maestro por causa de la persecución. Hombres transformados por causa del evangelio con un propósito en medio de todas las situaciones que atravesaron. Y hermanos queridos, la pandemia que vivimos, la vivimos con un propósito. Que Dios nos perfeccione, nos purifique, nos haga dependientes de Él. Pero después de que termine esta pandemia, hay una frase que no me canso de nombrar. Vamos a tener un mundo como nunca antes. Como nunca antes lo hemos vivido. Necesidad material, física y espiritual. Y nosotros tenemos el privilegio de vivir el mejor tiempo de la historia para compartir de aquel que les amó y fue a la cruz por sus pecados. Es el mejor tiempo. Y Dios nos está preparando para eso. Para compartir de aquel que merece toda honra y toda gloria. Y hermanos, quiera Dios que lo aprovechemos y crezcamos en este tiempo tan especial que vivimos. Vamos a orar. Bendito Dios. Gracias, bendito Padre, por tu bendita palabra. Ayúdanos a ser semejantes a Cristo. Ayúdanos. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Yo les quiero decir que si hay algo importante en este tiempo es examinar primero nuestro corazón. Examinar nuestro corazón es lo fundamental. La Escritura dice que tenemos que examinarlo. Y yo quisiera que hoy pensaran en la realidad si Cristo está en el corazón. Porque la Escritura dice que la paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios. La Escritura nos habla de un infierno y un cielo. Pero la Escritura nos habla que es necesario que todos nosotros vamos a morir un día y vamos a estar en la presencia de Dios.
Un día creí en Jesucristo como el objeto real de mi fe. Le dije, Señor, yo reconozco que hay pecado en mi corazón, un pecador perdido, sin esperanza, pero Señor, hoy creo en ti como mi Salvador. Hoy creo que moriste en esa cruz, que derramaste su sangre, que resucitaste al tercer día. Sálvame, Señor. Porque Cristo puede haber sido durante todo este tiempo una religión y no una convicción en mi corazón. Entonces yo los animo a que sea un tiempo para examinarnos y ver si en realidad el objeto de mi fe es Jesucristo. Amén. Gracias por su tiempo, hermanos queridos, y los animo a que sea un tiempo donde estudiemos su palabra, que nos anime y nos aliente.